Bienvenidos, ¿cómo están? Una agenda abierta que se prepara a pleno con el primer tema con Argentina como suceso central. Por ahora no habrá sanción de ley de aborto legal, seguro y gratuito. Senadores no escucharon clamor popular y votaron negativo. ¿Qué se viene ahora? Es la pregunta, el panorama que hoy vamos a intentar mostrar aquí con datos, con análisis, con la actualización de lo ocurrido. Larguísima jornada de trabajo en el Senado de Argentina ayer, estuvimos reflejando los hechos, hoy entonces vamos a ver lo que ocurría. Además, cuando estemos dando una vuelta por nuestras corresponsalías, distintos temas que se dan en nuestros países van a surgir también. Por ejemplo, en Chile también allí hay un pronunciamiento. La Iglesia Católica ha dado días pasados, luego de un encuentro ecuménico, su posición justamente. Se mantiene tenso este organismo. Hay una carta del Papa Francisco con elogios a los acuerdos que adoptó esa conferencia episcopal. Pero el pueblo, finalmente, los damnificados por estas acciones que ha tomado la Iglesia encubriendo casos de abuso sexual, no acepta justamente ese documento emitido por la Curia Católica. En El Salvador, la Asamblea Legislativa sigue estudiando un anteproyecto de ley. La idea es crear una zona económica especial. Ya saben que cuando hay una zona económica especial bajan los tributos, porque justamente uno de los incentivos para que se establezcan allí las empresas es bajarle los impuestos. Además de eso, ya me espera Ernesto para ir a El Salvador. Además de eso, en temas de Estados Unidos, la situación hoy de California es importante de revisar también. Sufre el peor fuego de su historia moderna. Y hay otro tema que también hoy vamos a poner en situación, vamos a desplegar aquí con todo lo que está ocurriendo. También en redes sociales pusimos la pregunta sobre ese tema. Así que vamos de una vez a mostrar lo que pasa en México, donde hay un récord histórico de violencia. Entre enero y junio de este año se cometieron 88,7 homicidios por día. Esa es la estadística emitida por autoridades oficiales. ¿Cómo detener este problema entonces? Allí algunas de las posibles respuestas que también el poder político está ya poniendo sobre la mesa. ¿Podrá ser posible una amnistía? ¿Habrá una comisión de la verdad que logre llegar al punto de bajar justamente esos problemas de violencia? ¿Despenalizar drogas ayudará en este contexto? ¿Cómo se hace para asegurar la paz? Allí algunos de los interrogantes. Vamos a empezar nuestra agenda. Tras una sesión de casi 17 horas, esta madrugada el Senado argentino rechazó por 38 votos a 31 el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. La votación se impuso así por el lado de los senadores antiabortistas, quienes consolidaron su mayoría con el aporte de las provincias conservadoras del norte y la influencia de la Iglesia Católica. Sin embargo, fuera del Congreso y en diferentes ciudades del país, una marea verde movilizó a millones de personas que se sienten protagonistas de un verdadero cambio cultural. Ya ganamos la calle, lo importante, ya ganamos la calle, ya ganamos la sociedad, ya en la verdulería, en el almacén, en el lugar de trabajo se está hablando de aborto. La palabra aborto ha dejado de ser mala palabra. ¿Qué es lo importante? Es la 7ª vez que presentamos el proyecto, será una vez más, pero la calle ya es nuestra, ya la ganamos. Quienes apoyan el aborto legal, seguro y gratuito confían que será cuestión de tiempo para que se apruebe, al ser un tema de salud pública ya instalado en el centro de la escena política. Este jueves, en Agenda Abierta, hacemos foco en la jornada histórica que vivió Argentina y lo que sigue de aquí en adelante para terminar con la clandestinidad del aborto. ¿Quién lo iba a pensar que alguna vez Buenos Aires iba a reflejar ese tipo de imágenes? Se iban a dar allí y se siguen dando en el terreno de los hechos, en la calle. Allí está instalado ese debate. Ayer, ya lo van a ver cómo, los distintos actores políticos tienen claro que la decisión que se tomó en el Senado es circunstancial. Telesur dice, Senado argentino rechaza ley de despenalización del aborto. Reseñan 38 votos en contra, 31 a favor. El Senado rechazó en la madrugada de este día el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esa es la nomenclatura formal, digamos. Mientras miles de mujeres esperaban un resultado positivo para seguir adelante. Al no ser aprobado en esta sesión por la Cámara Alta, ahora el proyecto cae de forma definitiva por este año legislativo. Ya no se puede volver a discutir en el Congreso hasta después del 1 de marzo de 2019, una fecha en la que comienza un nuevo periodo legislativo. Esto implica afinar baterías. Ya desde las organizaciones sociales se está planteado así.
Página 12. Quédense con la imagen de Página 12, por favor, que es muy, muy potente. ¿Se acuerdan la canción? Nadie puede parar el viento, nadie puede parar el sol. Miren, esta imagen refleja el sentir de las mujeres argentinas ayer, quienes estaban justamente con el símbolo del pañuelo y el color verde, que indicaba su postura a favor justamente de aprobar este proyecto de ley y acabar con el aborto clandestino en Argentina. 4 meses duró el histórico tratamiento que se ha dado a este proyecto de ley. Primero estuvo en diputados, recuerden que la sesión fue seguida toda la noche por miles de almas, luego llegó al Senado ayer en esta discusión. Un poco más corta, un poco nada más, después de 13 años de haber sido presentada, el 14 de junio una coalición transversal de diputados acompañadas por una multitud en las calles le dio media sanción. El tema pasó a la Cámara Alta con un impulso que hacía prever justamente este sentir ya popular instalado en los medios de comunicación también. Espacio que ha sido vital para esta sucesión de hechos que han terminado en la jornada de ayer, sesión de senadores. La presión de los sectores conservadores, políticos y religiosos logró primero imprimirle al tratamiento un ritmo más lento, o sea, consiguieron bajarle la intensidad que traía. Luego se han ido sumando voluntades al rechazo con el correr de las semanas y se ha terminado en la votación de ayer en el Senado. De todas formas, dice Página 12, el cambio cultural que dejó el debate y la multitud comprometida prefiguran que la aprobación es solo cuestión de tiempo. Me voy ahora a ver El País de España. El Senado dice no al aborto y deja al país con una ley de 1921. Este medio de comunicación cita a los portavoces de este proyecto, que había recibido aprobación en la Cámara de Diputados, cómo concentraron argumentos justamente en el reconocimiento de una realidad que existe con o sin ley. Las mujeres están solas, el varón aborta antes, desapareciendo, yéndose. Por esto es un problema de las mujeres finalmente. Los abortos se hacen y el debate hoy es por el aborto legal o ilegal. El País de España, este medio de comunicación, reseña de esta forma las palabras de la senadora peronista Norma Durango. Su par por Tucumán, Beatriz Mirkin, fue mucho más directa. Ella dijo, estoy acá para legislar y acá en Argentina se aborta. Lo he visto porque he trabajado en los hospitales. He visto mucho más legrados uterinos de las mujeres de los que ustedes imaginen. La cantidad de discursos, de pronunciamientos, es imposible por el tiempo, obviamente, reflejarlas, pero van teniendo allí posturas muy claras y vamos a revisar estadísticas. ¿Por qué? Porque si bien es un hecho clandestino el aborto en Argentina, esta clandestinidad no permite tener abundantes datos en un tema de salud pública, ayer lo decíamos, muy relevante. Ayer mostrábamos estas cifras. Podemos repasar algunas estadísticas y mostramos que en Argentina hay 500.000 abortos clandestinos al año, que es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias que componen el país. Solo en el año 2015, 55 muertes por embarazos terminados en aborto se produjeron. 8 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres día a día. O sea, esa es la estadística de cada día, siempre hablando de Argentina. 298 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz por día. 70% de esos embarazos adolescentes son embarazos no deseados. Números que nos dan un pantallazo muy general y no hay que olvidar, cada uno de esos números son almas, personas. Ahí estamos en ese punto. Vamos a sumar ahora también cómo esta lucha por decidir por nuestros propios cuerpos se está convirtiendo en protagonistas a mujeres no solo de Argentina, sino de toda América Latina. Hay un mapa que ya tienen en pantalla con esta situación legal del aborto en el continente. Los países que están en verde son aquellos donde existe la posibilidad para las mujeres de abortar con un marco legal. Cuba legalizó en 1968, Uruguay en el 2012. En este país el porcentaje de mujeres por la causa de muerte descendió de 37 a 8%. Los países en naranja lo que permiten es en una o más causales casos de violación, malformación de feto o en caso de riesgo de muerte para la mujer gestante. Finalmente, los países que están en azul son aquellos en los que se prohíbe estrictamente y quienes interrumpan su embarazo pueden obtener penas cárcel de hasta 10 años. Es importante decir que en los países donde se legalizó el aborto, tanto en América Latina como en el mundo, la cantidad de abortos no bajó ni creció, sino que se mantuvo.
Lo que sí bajó fue la cantidad de mujeres por condiciones inseguras del aborto, reduciéndose justamente en consecuencia la mortalidad femenina. Ese es un buen punto para tener en claro mientras se van dando los siguientes debates. Mucho tuvo que ver en esta votación en el Senado ayer, en este no que encontraba este proyecto de ley, con lo que decidieron los senadores que representan a las provincias del norte de Argentina. ¿Por qué? Porque vienen de una impronta donde la Iglesia Católica legisla sobre los cuerpos de las mujeres, sobre el sentir, sobre el goce. Fíjense, Salta, lo más al norte posible de Argentina, esto ya es frontera precisamente con Bolivia. Flor Freijo está reseñando qué es lo que pasaba allí. Ella dice: Salta, la provincia donde las niñas embarazadas no pueden abortar, se despertó. Esto es Salta ahora. Así Salta seguía ayer la votación de este proyecto de ley. Y miren la etiqueta que usaba Flor Freijo: cambiamos la historia. Allí van teniendo algo de lo que iba pasando y en redes sociales se reflejaba, porque este fue el tema que justamente acaparó mayor atención. Desde México también llegaba un sentir latinoamericano que iba reseñando. Gwen dice: miren qué bonito mi México, apoyando a Argentina. Miren el verde también allí. Tiene 13 segundos el videíto. Dale play, mi amor. También la muestra de apoyo que enviaron desde las unidades, y aquí se van a sorprender cuando vean el siguiente mensaje en Twitter, que enviaron desde las unidades ubicadas en este país. Vamos a mostrarlo. Lo tienen allí, va tardando un poquito la internet, pero ahí lo tienen. Este era el de México. Ahora nos toca el otro apoyo, que es el apoyo internacional. Y un país muy, muy lejano. Y uno dice: hasta ahí se refleja este sentir, y así van siguiendo lo que pasa en Argentina. Vamos a ver. Ahí entonces lo van a tener, y era el sentir del Kurdistán, con las mujeres kurdas. Esa era justamente la muestra de apoyo que queríamos mostrar. Aquí, como ven, tiene audio y tiene la traducción. Así que en solidaridad con Argentina queremos decir que las mujeres estamos apoyándolas, que nuestra lucha principal es la de construir una nueva sociedad con mujeres libres. Por eso queremos solidarizarnos con las mujeres latinoamericanas y especialmente con las mujeres argentinas, que tan solidarias han sido con nosotras. Queremos expresar nuestro apoyo a esta campaña: derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ni una menos por aborto clandestino. Son mujeres que luchan, ¿sabe? Luchan en el frente de batalla por sus ideales. Y allí también van mujer, vida, libertad, haciendo sentir este grito de guerra, esta necesidad expresada por las mujeres. Hablando de necesidades y de expresiones populares femeninas, Cristina Fernández, senadora, también ayer daba su pronunciamiento, contaba cómo fue que cambió de parecer respecto a la legalización del aborto. Este es un punto importante para reseñar. Después le voy a dar en Twitter RT al discurso de Cristina Fernández ayer para que puedan tenerlo. Fue un discurso largo. Las que me hicieron cambiar de opinión, reseñamos nosotros, como para cortar nada más, fueron las miles y miles de chicas que se volcaron a la calle. Ahí el logro, justamente, la presión social. ¿Y por qué hemos elegido cerrar la cantidad de discursos con un hombre de 82 años, cineasta, Pino Solanas? Porque habla ya, un hombre de 82 años situado en el hoy de Argentina, habla en clave de futuro. Este hombre eligió cerrar su discurso, todos tuvieron oportunidad de hablar ayer los senadores, diciendo: bravo, chicas, esta noche es solo un pequeño descanso. Será ley, nadie podrá parar a la oleada de la nueva generación. Me preparo a dar la bienvenida a Valeria Díaz, piquetera, estudiante de psicología, dirigente de ese partido piquetero que hemos tenido muchas veces en pantalla de Telesur, dando justamente el sentir, el hoy en las calles de Argentina. Ella es cordobesa. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Hay algo importante aquí para reseñar, y me interesa sobremanera el sentir de Córdoba, no solo por estar ligada a Santiago del Estero en toda mi crianza,
sino porque también hablamos de una provincia vital con su voto, así como yo reseñaba desde acá el voto de los senadores que representan a los pueblos del norte del país. Así que vamos, Valeria, y luego vamos sumando informaciones. Bueno. ¿El voto de Córdoba cómo fue? Sí. Bien, aquí los 3 senadores no apoyaron la ley de aborto. La línea que ellos siguieron fue para políticamente, no tomar una posición ni por un lado ni por el otro, ni a favor del aborto, ni en contra. Decidieron esperar a ver cuál era el resultado. Uno de ellos votó en contra, los otros 2 se abstuvieron. Y bueno, según cómo salir, iban a introducir modificaciones si se votaba a favor o dejar el voto en contra, efectivamente, que fue el caso que terminó saliendo. Acá en Córdoba realmente se pareció mucho el discurso de los senadores a lo que había en el sur. Un discurso donde todo el tiempo explicaban querer mejorar la educación sexual, querer mejorar los casos despenalizables, cuando la realidad es que es en la misma provincia en la que desde que es despenalizado, digamos, el aborto, no se aplica la despenalización gracias a grupos religiosos que influyen directamente en el gobierno de Córdoba. Quiero que me cuentes, Valeria, porque creo que es vital sumar la información en este caso. Córdoba no apoya este proyecto de ley que quedó truncado en el Senado. Da programas de educación sexual. ¿Qué números y estadísticas oficiales maneja justamente sobre el tema? Bien, la provincia de Córdoba, como te decía, ¿no? Los senadores van con este discurso, pero la realidad es que la votada ya ley de educación sexual integral no se aplica en los colegios de la provincia de Córdoba. El Estado tampoco tiene ninguna política al respecto. Hace muy poquito, nada más, hace un mes aproximadamente, anunciaron un nuevo programa de anticoncepción y asesoramiento sobre salud reproductiva y sexual que, iba a estar en algunos hospitales, en cerca de, entiendo, de 36 hospitales, 35 hospitales, pero que no iba a tener ningún contacto obligatorio, digamos, de cara a los jóvenes, que es lo que nosotros venimos exigiendo con la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Que se baje a los colegios y que se enseñe en toda la currícula educativa. Y la atención estaba centrada a, las consultas que hicieran desde afuera y no a poder impartir una educación sexual y reproductiva desde el Estado, que es lo que evita mucho más los casos que esperar a que nosotras y los jóvenes se acerquen a un consultorio de salud reproductiva. Todavía no hay cifras, digamos, de qué resultados arroja eso. Ese programa lo han lanzado hace muy poquito, un programa modificado que tenían de un programa viejo donde había algunos consultorios de consultas sobre salud sexual y reproductiva y, no hay números recientes. Pero lo lanzaron como respuesta en algún punto, digo respuesta entre comillas, a su votación en contra del aborto. Decimos, nosotros votamos en contra porque entendemos que el camino es la educación sexual y, nosotros desde las piqueteras acá en Córdoba entendemos que eso hoy es completamente falso en la provincia de Córdoba y que para que haya educación sexual tiene que ser obligatoria en cada uno de los colegios. Ahora, me sigo quedando en Córdoba para luego ir a un panorama nacional. Ayer una de las versiones que se escuchaba en todos lados es justamente la influencia, y cuando digo todos lados hablo de medios de comunicación mundial, para ser bien precisa, Valeria. Ayer se hablaba de cómo la Iglesia Católica justamente ha hecho valer su influencia a la hora de lograr estos votos en contra del proyecto de ley. Y también se reseñaba, pero mucho menos, la posición de la Iglesia Católica durante la dictadura cívico-militar, donde torturaban y justamente provocaban el aborto de compañeras y hoy por hoy están sumamente preocupadas por la vida. Entonces, también quiero preguntarte, de ese accionar en Córdoba, ¿cómo se comportó la Iglesia Católica en ese periodo de tiempo de dictadura cívico-militar en Argentina? Y si ese comportamiento y esa esencia de la liturgia se mantiene cuando van a comportarse hoy por hoy así, llevando el cuerpo de la mujer como un propio tesoro, como su propiedad.
Sí, obviamente el arzobispado de acá de Córdoba fue uno de los pilares de la Iglesia en las vinculaciones con las dictaduras. El arzobispado de Córdoba hoy también tiene un papel muy importante a nivel político. Nosotras, de hecho, todo el movimiento de conjunto tomó muy fuertemente la consigna de la separación de la Iglesia y del Estado durante este proceso. Si bien es una consigna que viene teniendo hace mucho, digamos, el movimiento de mujeres y los movimientos de género, se hizo mucho más vigente, se retomó de alguna forma esta consigna durante todo este proceso en la Cámara de Senadores, sobre todo en la Cámara de Senadores, que fue cuando la Iglesia salió con los tacones de punta a hacer misas en todas las provincias, a incluir en todos los medios, para que la ley de aborto no saliera. En el caso de Córdoba, el arzobispado tiene muchísimo peso, el Portal de Belén, que es también otro grupo oscurantista, muy oscurantista de la Iglesia Católica acá en Córdoba, que son los mismos que hoy por hoy frenan la despenalización del aborto, de hecho, en nuestra provincia. Ahora sí me voy a un terreno mucho más general, Valeria, para preguntarte, ¿qué se viene después de que los senadores no escucharan este clamor popular? Bueno, nosotros desde las piqueteras entendemos que al margen de esta votación que se dio en senadores, que dejó muy en claro cómo el signo político actual, el gobierno de Macri, de Cambiemos, es una de las principales trabas que va a tener el movimiento de mujeres para conquistar sus derechos. La mayoría de los votos negativos en diputados los aportó dentro de Cambiemos el PRO. De hecho, nosotras saludábamos ayer a las compañeras de la Unión Cívica Radical que tomaron una sede del partido en algún punto contra sus propios dirigentes que estaban en la Cámara de Senadores y pensaban votar en contra del aborto. Por lo cual, todas estas cosas demuestran que la revolución de mujeres en Argentina es imparable, que lo que inició con esto del aborto es muy difícil que ahora lo puedan frenar. Ha producido quiebres hacia el interior de partidos muy viejos, de instituciones que estaban muy quietas, digamos, en el gobierno, hacia el interior del propio PRO. Entonces entendemos que ahora el problema es cómo nos organizamos las mujeres para tener nuestra propia alternativa política. Nosotros aquí en Argentina tenemos elecciones presidenciales el año que viene y entendemos que si nosotros podemos construir nuestra propia alternativa política, que hay 2019, vamos a poder salir adelante y vamos a poder volver a presentar este proyecto en marzo, que abre las sesiones de vuelta del Congreso, y poder sacarlo efectivamente porque quedó demostrado como la mayoría, inclusive de la población argentina, hoy está a favor del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cortito, imposible no preguntarte, Valeria, ahora sí habrá quien se salga a disputar el voto de esta revolución de mujeres en ese contexto electoral que se viene. Yo creo que muchos lo van a poder capitalizar y me parece que aquellos que hayan votado a favor está fantástico que lo capitalicen porque fueron compañeras y compañeros del movimiento de mujeres. Y que acá el problema sí es alternativa, esos que lo capitalizamos, estamos todos en unidad con el signo político que hoy está azotando al país a nivel económico, a nivel social y que decidió dejar a las mujeres sin su derecho a decidir. Gracias, Valeria. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Valeria Díaz con nosotros, mujer, joven, hace parte de la agrupación piquetera en Argentina, donde está esta agrupación resonando justamente por su postura, exigiendo una Argentina inclusiva para todos y una Argentina con soberanía, que ponga justamente patitas para afuera en este momento el proyecto que el Fondo Monetario Internacional ya instaló en el país. Nosotros específicamente sobre este tema en Red Social Hoy, en Twitter, dijimos por ahora no habrá sanción ley de aborto legal, seguro y gratuito. Los senadores no escucharon el clamor popular y votaron negativo. ¿Qué se viene? Ustedes responden. Vamos a ver allí cómo lo hicieron. 84% dicen seguir la lucha, 6% dicen sumar información, 10% dicen no habrá opción. Así las cosas, estamos muy sobre la hora, por decirlo así, con el tratamiento que le damos a este tema de Argentina, pero todo lo que vaya surgiendo a lo largo de este día, con las repercusiones, con los pronunciamientos, lo van a tener en nuestra pantalla. Pausa rápida, volvemos. En Chile existen, año 2018, 4.000 denuncias por casos de abusos sexuales cometidos por curas católicos.
Se hizo el fin de semana una jornada, una conferencia ecuménica. Durante ese momento la Iglesia tomó o firmó un documento final con acciones que están siendo rechazadas por los ciudadanos del país. Tiare Valenzuela nos amplía. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Efectivamente me conecto desde la corresponsalía de Telesur Chile a esta hora de la mañana para comentarles sobre esta carta enviada por el Papa Francisco a la Conferencia Episcopal de Chile con respecto y aludiendo a los compromisos y medidas adoptadas después de este encuentro extraordinario en Punta de Tralca de 5 días para abordar los casos de abusos sexuales a menores al interior de la institución en Chile. Medidas y compromisos que el Papa ha catalogado como concretas y realistas. También alabó el proceso de reflexión y discernimiento que tuvieron estos religiosos para abordar estos casos de abusos sexuales. Sin embargo, para lo que el Papa parece suficiente, para los ciudadanos y por sobre todo a las personas que han sido abusadas por estos religiosos, no es suficiente estas medidas y compromisos, ya que esperan que estos religiosos sean sacados totalmente de la Iglesia Católica y que comparezcan como cualquier ciudadano ante la justicia. Por lo pronto, sabemos que el próximo 21 de agosto el propio cardenal Ricardo Sati, la máxima autoridad de la Iglesia en nuestro país, tendrá que comparecer ante la justicia por el delito de encubrimiento. Un cardenal que se rehusó en primer lugar a entregar la información necesaria para llevar a cabo la investigación que la Fiscalía de las distintas regiones de nuestro país está llevando a cabo respecto a estos casos de abusos sexuales a menores y que ahora se ve obligado a comparecer ante la justicia por estos presuntos delitos de encubrimiento. También se tuvo que marginar sobre la principal festividad de nuestro país, estas fiestas patrias, 18 de septiembre, donde él preside, encabeza el Te Deum religioso de nuestro país. Tuvo que dar un paso al costado, ya que hubo emplazamientos desde las propias autoridades políticas para que él no asistiera a esta festividad religiosa. Nosotros seguiremos al tanto de esta coyuntura, recabando información y por supuesto tomando las reacciones de las principales víctimas de estos casos de abusos sexuales a menores, que han sido los que han emplazado a estos religiosos para que tomen las medidas y compromisos que hoy están enunciando a la comunidad toda. Muchas gracias, Tiare. Me voy con Ernesto a El Salvador. La Asamblea está tratando un proyecto de ley para el establecimiento de una zona económica especial. ¿Por qué es importante el tema? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Efectivamente, está en la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para reactivar económicamente la zona oriental del país. Quien está impulsando esta activación de la economía es el secretario técnico y vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, que ha llevado el proyecto a los diputados de la Asamblea Legislativa para que todas las fracciones se pongan de acuerdo cuál sería la mejor forma de hacer este anteproyecto o de crear esta ley que permita esta reactivación de los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión que han quedado en el olvido en anteriores gobiernos. En este último departamento, en La Unión, está un puerto, el conocido como Puerto de Cutuco, que tiene la capacidad de recibir barcos de alto calado. Esto evidentemente, si se activa, estaría trayendo desarrollo económico a la zona oriental y especialmente a 26 municipios de la zona. Además, se ha informado por parte del gobierno de que ya hay pláticas con la República de China para poder dar en arrendamiento este puerto. Algunas organizaciones sociales han advertido que esta negociación y este trato que se haga con gobiernos extranjeros debe de favorecer al pueblo salvadoreño y si se da en arrendamiento, entendemos que por 25 años y con el pago de bajos aranceles, esto debería de renegociarse para que sea la población y el gobierno salvadoreño quienes se beneficien de esta relación. Además, se ha conocido que la embajadora de los Estados Unidos en El Salvador se ha pronunciado ante esta posible relación entre El Salvador y China y ha advertido de que si los chinos entran a arrendar este puerto de Cutuco, esto podría dañar un poco las relaciones de El Salvador-Estados Unidos, ya que podría militarizarse de parte de China la zona del puerto de Cutuco. Esto evidentemente todavía se encuentra en pláticas y será
la Asamblea Legislativa, en todo caso, quien decida los destinos de la reactivación de esta zona económica especial en el oriente del país. Este es mi reporte, paso con ustedes al estudio. Muchas gracias. Me voy de inmediato a California. Incendios. Alina Duarte nos actualiza a esta hora. Muy buenos días, pues actualmente el incendio mendocino Complex se ha convertido en el más destructivo del estado de California aquí en los Estados Unidos, el cual continúa avanzando sin que los bomberos hayan podido frenarlo, a pesar de las más de 117,000 hectáreas que ya ha consumido hasta el momento. Es el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del estado quien ha detallado que el fuego ha sido controlado en poco más del 30%. Sin embargo, este continúa propagándose a lo largo del estado, superando el récord del incendio Thomas del año pasado, que había dejado más de 113,000 hectáreas devastadas en este lugar. El incendio Mendocino Complex, que tomó su nombre del condado de Mendocino, en donde originalmente comenzó, recordemos, comenzó desde el pasado 27 de julio y contra el cual más de 3,900 miembros de los bomberos y de los servicios de emergencia trabajan para sofocar las llamas que hasta el momento han destruido más de 143 edificios. Muchas gracias, Alina. Gracias a todos. Momento de hacer un cambio. Vénganse los buenos. Ya en el estudio estaban hablando de básquetbol venezolano. Así que vamos a ver qué es lo que hay por acá ahora. ¿Cómo estás, Yuki? Bienvenido, mi amor. Buenos días, ¿cómo estás? Nuestro especialista deportivo. Gracias, Marcela. ¿Qué hablaban? ¿Cotorreaban por ahí? Sí, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Ajá. ¿Cómo va entonces a dilucidarse la situación en el baloncesto venezolano? Hoy se decide la situación de la final. Fue suspendido el séptimo juego, recordemos, por una protesta del conjunto de Trotamundos de Carabobo, el cuadro de Valencia, y no se ha decidido aún. Hoy jueves se determinaría si se va a dar el séptimo juego o si se le entrega el título o se le concede el título a Trotamundos por esta protesta. No entiendo por qué la diatriba, digamos. La protesta, importante. ¿Por qué? Alinearon a Gregory Vargas, un jugador que estaba suspendido por una situación extradeportiva. El miércoles pasado hubo un problema allí de violencia dentro de la cancha, siempre lamentable. Yo añado a esto aparte, él defendió a su familia de una agresión. Esto obviamente le costó una suspensión durante varios juegos. Sin embargo, Guaros, el equipo de Guaros de Lara, lo alineó para el sexto juego y la LPB aún no había sacado el comunicado de que ya él estaba libre de la sanción y era que podía estar en el séptimo. Sin embargo, Trotamundos protestó esto y por eso se suspendió el séptimo partido. Ahora hay que esperar si entonces se le entrega el título a Trotamundos de esta manera por la mesa. Nunca había pasado. No había pasado este tipo de situaciones. Bueno, por lo menos no recuerdo un antecedente de este tipo, Marcela. De acuerdo. Avanzamos entonces. Si hay información a la prensa escrita que ya está con nosotros también, lo ponemos. ¿Te parece? Claro que sí. ¿Cómo no? Vamos a avanzar también en otras informaciones y hablamos de béisbol, pues ya se oficializaron las nóminas de equipos y calendario oficial para la Serie 58 Nacional del Béisbol Cubano, que arrancará este jueves con el juego entre los campeones defensores de Granma y Las Tunas. Allí entonces también vemos, como decíamos, esta importante información. Giovanni Aragón, comisionado de la disciplina, detalló que una jornada después del partido inaugural en la ciudad oriental de Bayamón se dará la voz de play ball en otros 7 territorios del país antillano. Aragón indicó a los managers federativos y a la prensa deportiva que estaba presente en el Salón Adolfo Luque del Estadio Latinoamericano que para la venidera campaña se garantizará mejores recursos materiales como implementos y uniformes para los atletas. Y nos montamos en los pedales. Hablamos de ciclismo en la Vuelta a Colombia. Sergio Higuita se llevó la tercera etapa de este certamen. Esta etapa, que se recorrió desde Armenia hasta Manizales, fue dominada por Higuita con tan solo 21 años de edad, este joven, y así consiguió un tiempo de 4 horas, 35 minutos y 38 segundos para coronarse en esta fase de la Vuelta a Colombia, dejando atrás a Rodrigo Contreras, que quedó en la 7ª posición, perdiendo así Contreras la punta de la clasificación, liderada ahora por Juan Pablo Suárez, que siguió segundo en esta etapa, y Jonathan Caicedo se situó en el tercer
puesto. Hoy continúa también la acción en esta Vuelta a Colombia con un total de 13 etapas. Y también tenemos declaraciones del ganador de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, Sergio Higuita, y de Juan Pablo Suárez, que quedó segundo, como ya lo decíamos, en esta etapa de la Vuelta a Colombia. Escuchemos qué dijeron. Gané la etapa porque hemos trabajado muy duro. El equipo ha adquirido mucha experiencia en Europa. Hemos estado hoy muy sólidos. Hemos ido en bloque hasta el final y ya de ahí definimos muy fuertemente, y ya el que estuviera más fuerte, Fabio, Johan, Aldemaro, yo, buscaba la victoria, y he sido yo que he tenido una buena punta de velocidad al final. Aproveché las ruedas, vi que partieron los del Strongman, los del EPM, y yo estuve muy resguardado hasta los últimos 150 metros que me he lanzado el embalaje. Y hablamos de otros temas, tiene que ver con el fútbol. Sigue la acción del Mundial Femenino Sub-20 que se disputa en Francia. Vamos a darles un recuento de lo que sucedió este miércoles. Allí Brasil sumó su primer punto de la competencia, empatando a un gol con Inglaterra en un encuentro de impacto. Las británicas se habían adelantado en el marcador al minuto 11 gracias a un penal que finalizó Georgia Steinway. Las sudamericanas in extremis lograron igualar con un gol de Ariadina en el minuto 90 más 2 ya en el agregado. En el segundo encuentro entre Países Bajos, allí aplastaría a Ghana con contundente 4-0, donde Fena Calma marcó doblete y se posiciona en las máximas, o como las máximas artilleras de la competencia, con 3 goles. En el tercer partido, las mexicanas tampoco pudieron con las norcoreanas tras caer 2-1, a pesar de adelantarse primero en el marcador. En el minuto 12, obra de Jacqueline Ovalles. Las asiáticas reaccionaron rápidamente al minuto 14, Choi Kun. Y quien completó el marcador al minuto 85 fue Kim Jong-yeon. En el último encuentro, las francesas y las neozelandesas no se sacaron ventaja, igualando a 0 en un partido donde las galas dominaron todo el encuentro con aplastante 79% de posesión de balón. A pesar de dominar el encuentro, no lograron abrir el marcador. Con este resultado, Francia se sitúa en la segunda casilla del Grupo A, detrás de Holanda. Allí tenemos entonces acción del fútbol femenino en el Mundial de Francia 2018. El año que viene se disputa el Mundial ya de mayores también en Francia, Marcela, precisamente. Si podés, Dire, poner a rodar, por favor, esas imágenes de fútbol femenino por aquí atrás. Quiero resaltar en el momento en el cual están todos esperando un tiro para cabecear hacia la esquina del arco. Esta es una de las cuestiones que siempre los hombres dicen cómo hacen, porque obviamente el cuerpo femenino necesita ser protegido de otra manera. Ahora sobre el final van a ver esto. Este es un tremendo golazo, ¿no? Claro, tremendo. Y también hay otras cosas para resaltar. Y cuando se habla, fue un tremendo gol. Cuando se hablan de si tienen la misma potencia, de si usan los mismos estilos yates para hacer trampas, entre comillas, o actos no deportivos igual que los varones, todo es exactamente igual. Sobre el final nos vamos a ir justamente a mostrar cuando las chicas se cubren para saltar, que cubren el cuerpo, y no siempre es con los brazos totalmente hacia abajo, sino que uno lógicamente las ve como más cruzadas hacia adelante, es la postura del cuerpo, pero no es incorrecto en el reglamento. Estas son las cosas que uno no conoce del fútbol femenino y que después, a medida que van llegando los logros, recién ahí aparecen en los titulares de los medios de comunicación. Por eso está, ahí va. Fútbol femenino, ya ahí va. ¿Sabes qué no? Mi familia, aquí va. Esta es la parte, ¿ves? Mira esto. A ver, Mira cómo saltan. Nos perdimos ahí en la anterior. Exacto. Pero era válido mostrar estas imágenes y hacer rodar por el mundo. Y además la potencia que hay que tener para saltar e ir al cabezazo y con eso lograr el gol. Ni hablar del esfuerzo físico. Nunca me dejaron jugar fútbol. También ahí tiene que ver el machismo justamente, una generación completamente distinta, y esta cosa de protegerse, de que es muy rudo, de que es muy duro, etcétera, etcétera. Pero los tiempos han cambiado y pasan esas cosas. Pausa rápida, volvemos. Gracias, mi amor. Gracias. Te veo a las 8. Seguro. En México, los niveles de violencia están alcanzando registros históricos alarmantes. Solo el pasado fin de semana se contabilizaron más de 80 muertos en el estado de Baja California. Además, la persecución contra los trabajadores de la comunicación continúa.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de 2 periodistas y pidió a las autoridades mexicanas investigar las posibles conexiones de los crímenes con la labor periodística de las víctimas. Para comenzar a tratar esta problemática, el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, inició los foros para la pacificación y reconciliación nacional. Hagamos el compromiso todos de que vamos a elaborar conjuntamente un plan para garantizar la paz en el país. Nada de simulación y transparencia. Vamos a estar informando constantemente. Tras la ineficacia del gobierno de Enrique Peña Nieto, el pueblo mexicano reclama un cambio ante esta ola de violencia e inseguridad que vive el país. Empezamos a revisar portales del mundo con información sobre el tema. Huffington Post. CIDH condena de nueva cuenta el asesinato de 2 periodistas en México. Demanda investigación, un hecho recurrente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato de 2 periodistas en el país, Rubén Patkawicz y Luis Pérez García. Esta comisión instó al gobierno del presidente electo, en este caso Andrés Manuel López Obrador, a redoblar esfuerzos para asegurar protección a los comunicadores y luchar contra la impunidad, puesto que considera que los asesinatos a periodistas se configuran como un grave ataque a la libertad de expresión y constituyen una forma de censura extrema. Hay que decir aquí que no solo se lo pide a Andrés Manuel López Obrador, sino que antes se ha pronunciado. Ahora aumenta también el sesgo y la presión. CIDH buscando justamente que el presidente electo trate el tema. Ya lo está haciendo, ya se está reuniendo con víctimas justamente para levantar estadísticas, informaciones, un plan de acción para combatir esta violencia. Vanguardia dice, urge Coparmex a Enrique Peña Nieto a pacificar país. Ahora sí, a Felipe Calderón, que instalaba justamente con sus ejércitos en la calle esta violencia política, hay que ver lo que le decían. Ahora, todavía no se ha sentado en la silla presidencial Andrés Manuel López Obrador y ya, como ven, se redobla también la presión. A 4 meses de que concluya el sexenio, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al gobierno del presidente electo Peña Nieto a emprender acciones necesarias para pacificar al país. La Confederación subraya también que en el tiempo restante de lo que queda de la presente administración de Peña Nieto tienen que establecerse estrategias claras, efectivas y de fortalecimiento en materia de seguridad pública y los cambios legislativos necesarios para acelerar las transformaciones institucionales. Para Coparmex, los ciudadanos no pueden esperar la llegada del nuevo Ejecutivo Federal. Ni una palabra dicen del plan económico de Peña Nieto con la cual Coparmex ha sacado su propio provecho y que tiene a miles de mexicanos sumidos en la miseria. Proceso dice, México tiene una deuda con las víctimas de la violencia y la impunidad. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El presidente de este organismo también habló, Luis Raúl González Pérez, destacando que el país tiene esta deuda con las víctimas de violencia y de impunidad, quienes demandan soluciones y atención, no formar parte de un registro. González Pérez destacó que en el caso de los periodistas el aumento alarmante de homicidios y desapariciones es un reflejo de lo que está pasando en el país. Violencia que se ha ido extendiendo a todas las regiones ante el caldo de cultivo que significa la impunidad. Además, La Verdad dice, Estado de México encabeza el robo de autos. Están hablando aquí los representantes de los seguros, las empresas de seguros, informando esta estadística, robo de autos en Estado de México. Julio 2012 a junio 2018 llegaba a más de 131.000 unidades. Obviamente este no es un dato que representa la realidad, este crecimiento del 50,5%, sino los datos denunciados ante estas autoridades, los robos de automóviles que tenían seguro, ¿sí? Allí hablan entonces y agregan estos datos, todos datos que suben la olla de presión en la cual asume Andrés Manuel López Obrador la presidencia del país. Sigo avanzando, voy a ir agregando, mostrando también otros aspectos que hay que revisar a la hora de ver esta situación de violencia en México. Índice de violencia contra los comunicadores sociales ha sido uno de los más altos en el mundo, ya lo van a ver. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas, al menos 81 colegas han sido asesinados en 2017 mientras hacían su trabajo.
México, con 13 homicidios, ocupa la primera posición en lo que va de 2018. Además, se advirtió que se ha disparado tanto la violencia como el acoso contra quienes trabajan en los medios de comunicación. Cuando hablamos de estos números, obviamente ese número ya lo hemos ido mostrando desde aquí, va variando. ¿Por qué? Porque en estos últimos 6 meses hay un increciendo de casos de asesinatos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, desde el año 2000 tiene en su registro 138 colegas asesinados y 21 desaparecidos. Además, fíjense esta cuestión, cuando vamos a revisar el incremento de estos robos en el país, nos vamos a dar con estos datos. 48.384 hurtos en la capital. Hurto, recuerden que se diferencia de robo en la figura jurídica porque supuestamente para que exista un hurto no existe violencia. Así que atención con esos datos. 2017, 2018, robos 55.974 con un aumento de arriba del 15%. Vamos a sumar información con nuestra invitada a esta hora. Vamos a darle la bienvenida a plantear también este tema, a preguntarle a Victoria Anzueta, politóloga y especialista en materia de seguridad, cómo entonces Estado y organizaciones sociales pueden sentarse a la mesa ahora a preparar estrategias prontas, de rápida acción, están en un punto cúlmine. Victoria, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Marcela, a tus órdenes. Mira, estamos en un periodo muy complicado porque el gobierno saliente todavía tiene facultades, todavía tiene el poder ejecutivo y el gobierno entrante todavía no puede ejercer. Entonces, este interregno de vacío de poder es lo que ha complicado la situación en estos momentos y ha generado una explosión de la violencia en términos de tanto de comunicadores como de protectores a los derechos humanos. Sin embargo, existen los mecanismos por los cuales ellos tienen que ser protegidos, tanto los defensores de derechos humanos como los periodistas. Existe una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que tiene que hacerse valer. Y si es que hay alguna modificación, alguna disposición que tengan que modificarse en términos de ley, esto puede hacerse inmediatamente en el mes de septiembre cuando entre las nuevas legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso de la Unión, en donde el gobierno entrante tiene mayoría y no costará ningún problema para ellos sacarlas adelante. Adicionalmente, están participando en el diseño del presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año y esto implica también mejorar las condiciones en las cuales el mecanismo de protección está operando, porque evidentemente que si no tiene recursos, pues no va a generar las condiciones de seguridad para los comunicadores y los defensores de derechos humanos. Hay distintos puntos que van apareciendo en el discurso de la clase política, Victoria. Uno de ellos es amnistía, otro despenalización del aborto, otro ejecución de leyes prontas para aquellos menores de edad que también están delinquiendo. ¿Por dónde empezarías? ¿Qué tema plantearías justamente para arrancar este momento? Bueno, para empezar, tanto lo de los menores como lo de los primodelincuentes ya está contemplado en la legislación vigente, está contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la Ley de Justicia para Adolescentes. Esto no es nada nuevo, no es algo que se tenga que manejar alguna reforma legal o establecer alguna serie de mecanismos para los cuales cumplirlo. Ya que en ley son derechos de los menores, son derechos de los primodelincuentes salir y lo único que hace falta es establecer las condiciones para que se hagan las revisiones de los juicios. En cuanto a la amnistía, este ha sido un tema muy polémico porque nadie ha sabido explicar, ni el propio ahora presidente electo ni su equipo ha sabido explicar cómo y hacia dónde va a ir esta amnistía. Y esto complica la situación porque, por ejemplo, en el foro que se realizó ayer, en donde se pedía, las víctimas piden acceso a la justicia, el presidente electo les ofrecía perdón y esto causó un serio desencuentro
en términos de lo que tiene que hacerse para la atención de derechos, de violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada, como la tortura, como los crímenes de lesa humanidad. Entonces, estamos en una indefinición, todavía no sabemos a qué se refieren exactamente con la amnistía, a quién va a beneficiar esta amnistía, por un lado, y por el otro lado, quién la va a implementar, porque se requiere una ley de amnistía que tiene que ser aprobada por el Congreso, tiene que estar dirigida específicamente a determinados sucesos en determinadas condiciones y para determinados sujetos. Yo creo que es una amnistía general, no hay esa figura en México, y entonces tendríamos que estar viendo que se establecieran las condiciones legales para que esta amnistía pudiera ser implementada. Muchas gracias, Victoria. Vamos repasando los hechos y también en redes sociales planteamos el tema, así que voy a repasar respuestas. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Decimos en red social, gracias a ti, Victoria. Me quedé pensando y no se lo dije. En red social, México, récord histórico de violencia en el país. Entre enero y junio 2018 se cometieron 88,7 homicidios por día. ¿Cómo detener este problema? Y fíjense ustedes que tiene gran cantidad de participación en Twitter esta respuesta. 7% dice amnistías. 7% nada más. Han visto en la participación de nuestra invitada la gran repercusión que generó justamente plantear amnistía en el contexto mexicano. 16% dice comisión de la verdad con su tarea. 53% vota por despenalizar drogas y 24% dice asegurando paz. Además, hay otras respuestas, digamos, de forma tradicional que han llegado a esta pregunta en Twitter. Guillermo diciendo, un problema de estas características se inicia pero nunca se sabe cuándo termina, y agregando, es muy necesario aplicar las leyes. Y ahí justamente esta cantidad de participación que encuentra la pregunta en red social Twitter. Me voy a preparar ya a despedir esta agenda. Hay temas que han quedado en el tintero y hasta ahora Lucía Córdoba ya está presta y lista para ampliarles y mostrarles. Así que los invito a vivir una buena jornada, a seguir adelante. Época de vacaciones escolares también de este lado del mundo. En Caracas hay una jornada de vacunación, hay planes gubernamentales en marcha para darles herramientas de ocio, conocimiento, juegos a nuestros niños. Hay muchas cosas que pasan y las vamos a ir reflejando. Me voy con Lucía, rapidito. Lu, ¿cómo estás? Bien, Marce, aquí esperándote. ¿Cómo amaneces? Muy bien, intentaba ir contando, aunque sea a vuelo de pájaro, la cantidad de cosas. Sí, hace frío en este estudio. Hay cantidad de cosas, sobre todo haciendo eje en la actividad de los niños que están de vacaciones, así que ya vamos a ir también en los distintos espacios a mostrarlos. Hay una compañera que está debutando, escribiendo una obra de teatro, su esposo tiene la puesta. Hemos ido así recabando información también desde lo cultural. Hay mucho para mostrar en este día. Están invitados.